Hola, en este video haremos la segunda parte de la construcción de la lista ligada, por lo que los objetivos para este video será el siguiente. Vamos a implementar la clase de lista ligada, que va a ser un template. La lista ligada, si recuerdan, va a administrar estos nodos que vimos en el video 1. Y comenzaremos implementando esos tres métodos que están ahí. El push front lo que va a hacer es insertar un nodo al inicio de la lista. El pop front lo que va a hacer es eliminar el primer nodo de la lista y el método size que nos va a retornar la cantidad de nodos que tiene esa lista, ¿no? O el tamaño de la lista ligada. Entonces, en el mismo proyecto en el que creamos los nodos, ahí vamos a implementar la lista ligada. Por lo que vamos a generar el punto H. Lista ligada punto H, que también va a ser un template, por lo que si recuerdan los templates solo se crean en el punto H. Y voy a crear las banderas estas que siempre creamos, ¿no? Lista ligada. Y dentro de esas banderas vamos a incluir el airstream y el namespace. Y vamos a crear el template. En este caso vamos a utilizar class porque vamos a tener una clase. La clase se va a llamar lista ligada. Ok, entonces la lista ligada es el que se va a encargar de administrar los nodos. Entonces la estructura que hicimos para representar los nodos, que la tenemos acá en el main, esta lista la vamos a, en este caso yo la voy a cortar, porque va a ser una estructura que va a ser parte de la clase lista ligada, pero va a ser privada, por lo que declaramos private, y dentro de private pego esa estructura que tenemos, ¿no? Que es la que está aquí. Okay, con eso lo que estamos haciendo es que la lista ligada únicamente va a poder acceder a la información o crear objetos de la estructura nodo. Y así evitamos crear un punto H en específico para almacenar únicamente ese pequeño trozo de código, ¿no? Entonces la lista ligada únicamente va a conocer la estructura nodo. En el main voy a quitarlo de template y voy a comentar estos nodos que creamos aquí, ¿no? Para cuando compile ahorita no me genere algún error. Entonces la lista ligada debe de conocer desde dónde se van a empezar a enlazar los nodos, por lo que va a tener un atributo privado que va a apuntar al primer nodo que se va a enlazar. En este caso, ese primer nodo pues va a ser un nodo que va a apuntar a ese primer nodo. Le vamos a poner el nombre de head para decir que es como el inicio, la cabeza de esa lista de nodos que se van a empezar a insertar. Y como vamos a necesitar también implementar el método size, necesitamos un contador. ¿Okay? El contador lo único que va a hacer es decirnos o ir incrementando cada vez que se ingrese un nodo o decrementando cada vez que se elimine un nodo. Esos dos únicos atributos por ahora van a ser los atributos privados de la lista ligada. Entonces, su constructor va a ser lo siguiente. En la parte de los dibujos que voy a abrir ahorita, porque necesito decirles cómo son los algoritmos para ir construyendo esta lista. Si recordamos, esos son los nodos con los que habíamos practicado los enlaces. Ahora lo que vamos a hacer es todo ese conjunto de nodos van a estar dentro de la lista ligada. Y en la lista ligada creamos head.
si recuerdan, es el que nos va a servir, en este caso como de raíz donde se van a insertar los nodos. Cuando creemos la lista ligada, head va a estar apuntando o va a ser igual a nulo. Eso quiere decir que nuestra lista está vacía, todavía no tiene ningún nodo. Y size, que en este caso va a ser como el contador, va a ser igual a 0. Entonces nuestro constructor lo que va a tener que hacer es inicializar esos dos atributos que son propios de la lista ligada. Entonces en la parte pública vamos a crear el constructor. Lista ligada va a ser el nombre de nuestro constructor y lo vamos a implementar fuera de la clase porque es un template, ¿no? Entonces template class T y la lista ligada, que es un constructor, en este caso no regresa absolutamente nada, ¿no? Ahí tenemos la implementación de nuestro constructor. Entonces head, que es donde va a ser como la ancla en donde se van a ir metiendo los nodos, va a apuntar a nulo y el contador comienza en 0. ¿Okay? ¿Por qué lo comienzo en 0 y no en -1 como se puede encontrar muchas veces en la literatura? Porque pues estaría desperdiciando todos esos números negativos, ¿no? Entonces por eso es que utilizamos el size t y comenzamos con el valor de 0 para aprovechar todo el rango de valores positivos para hacer uso del contador. Ahí, cuando creemos la lista ligada, vamos a regresar a donde tengo los dibujos, tenemos esa información, ¿no? Head almacena, porque es un puntero, está nulo y contador comienza en 0, ¿no? Ahora viene como insertar, que en este caso es la de push front. Pues si creamos un nodo, lo voy a dibujar. El nodo por default lo habíamos hecho que apunta a nulo. El push front lo que va a hacer es insertar ese nuevo nodo en la posición a donde está apuntando head. En este caso, como es la primera vez, lo que vamos a hacer es que el nodo, cuando lo creemos, va a apuntar a head. Si vemos, head apunta a nulo, por lo que en este caso, ya una vez que hicimos como ese enlace, ahora head, lo voy a borrar, estaría apuntando o guardaría la dirección de ese nuevo nodo de la siguiente manera, algo así, ¿no? Head apunta a ese nuevo nodo que tenemos aquí, y ese nuevo nodo previamente habíamos hecho que apunte a nulo, ¿no? Cuando ingresemos otro nodo, ese nodo se va a crear en la memoria. Por default vamos a decirle que en su segundo campo apunte a donde apunta head. ¿Dónde apunta head? Head apunta hacia este nodo. Una vez que ya lo hayamos apuntado, en la otra línea se puede decir que van a ser 2 pasos. Head ahora va a apuntar a ese nuevo nodo. El nuevo nodo es este que tenemos aquí, este es new. Entonces head, que antes apuntaba a ese nodo, ahora va a apuntar al nuevo nodo. Entonces si observan, vemos que cada vez que insertemos en el frente, head es el que va a estar apuntando a ese, ¿no? Si creamos otro nodo, por ejemplo, lo voy a dibujar desde aquí, este nuevo nodo va a apuntar hacia donde apunta head, que es en este caso este que está aquí. Entonces, una vez apuntado, head va a apuntar a ese nuevo nodo, y desde head puedo ir como pasando por cada nodo hasta que me encuentre un nulo. Entonces vamos creando el push front. El push front no regresa nada, pero pues iba a recibir un dato, ¿no? De tipo T, y va a ser una referencia. Entonces ahí está definido, hay que implementarlo. Me voy a copiar toda esta parte, que es como la parte que siempre lleva cuando creamos un template, y únicamente metemos o ponemos el nombre de la función, ¿no? Const
y una referencia. Si regresamos a los dibujos, podemos ver que primero hay que crear un nodo, ¿no? Que en este caso es este. Ese nodo, al momento de crearlo, va a apuntar hacia donde apunta head. El apuntar me refiero a la dirección de memoria que borra, porque es un puntero, ¿no? Entonces, vamos a crear un nodo, que en este caso, ese nodo, pues tiene que ser un puntero, ¿no? Creamos ese nodo con new, le mandamos el dato con el que queremos crear y va a apuntar a head, ¿no? Ahí se hace ese enlace del nuevo nodo hacia donde apunta head, como para hacer cabida en ese nodo en medio, por así decirlo. Después head va a guardar ahora o va a apuntar hacia ese nuevo nodo que estamos creando, ¿no? Como agregamos un nodo, ahora contador lo tenemos que incrementar, ¿no? Esos tres pasos son estos pasos de aquí, ¿no? Crear el nodo y en su campo siguiente va a apuntar hacia donde apunta head y después head lo enlazamos con ese nodo. Aquí me falta el void porque es un método que en este caso no va a regresar nada. Vamos probando esta parte, podemos hacerlo, vamos importando lista ligada.h y en el main vamos creando nuestra lista ligada de enteros. Le voy a poner lista. Entonces ahí en esa línea head y contador, bueno, head apunta a nulo y contador comienza en 0, ¿no? No tenemos ningún elemento, pero podemos llamar al push front para que inserte, no sé, el 10, luego otro push front para que inserte el 0 y otro push front para que inserte el 4. Ahí podemos decir que esa lista ligada está administrando al menos por ahora 3 nodos. Mi breakpoint está apuntando, o más bien se va a detener aquí y voy a debuguear otra vez para observar los nodos que está administrando ahora ya nuestra clase lista ligado. Ok, acá vemos el objeto lista. Si lo abrimos, pues va a tener dos atributos. El contador, que en este caso sí tiene que ser 3 porque hemos ingresado 3 elementos, que son los que tenemos aquí en el main. Al abrir head, el primer elemento que se muestra pues es el último que se insertó, porque se están insertando al frente. Si este pedacito que está aquí, esos dos atributos, es un nodo, pues tiene un campo siguiente. Entonces el anterior a ese nodo pues es el 0 y el anterior al 0 es el 10. El nodo que almacena el 10, que fue el primer nodo que se ingresó, pues siempre va a apuntar a nulo porque ya es el último nodo de la lista, ¿no? Entonces le doy siguiente y está el nodo con el valor 0 y tiene un nodo siguiente porque tiene dirección de memoria, que en este caso va a ser el del 10. Y aquí 10 termina nuestra lista ligada porque su campo siguiente apunta a 0. Entonces, ya que vemos que funciona esta parte, ahora lo que podemos hacer es, voy a detener el debugueador, implementar los otros dos métodos que nos restan, que en este caso es el popback, que lo que hace el popback es eliminar ese primer nodo al que está apuntando head. Si me regreso a los dibujos, lo que voy a hacer es crear los nodos que tenemos ahorita ingresados desde el main. Entonces head va a apuntar a un nodo que es el que almacena, déjenme ver el valor, que en este caso está en el main, es el de 4. ¿Okay? Entonces este es el de 4, el de 4 se enlaza con su nodo anterior, que es el que tiene el 0, y por acá voy a poner que este es el enlace de acá con el valor de 10. Este nodo es el que está apuntando a nulo porque ahí termina mi lista, ¿no?
Entonces, si quisiera insertar otro, se crea el nodo, que es como el primer paso, y ese nodo lo voy a regresar acá al código, es crear esta línea. Okay. Si observamos, ya tiene un valor, que en este caso le voy a poner el valor, por ejemplo, de 5 en esta parte. Este es nuestro nuevo nodo, y según nuestro código va a apuntar en su campo siguiente a donde apunta head. Entonces, este es su campo siguiente y va a apuntar hacia donde apunta head, que en este caso es al nodo 4. Ya que está apuntando, en la siguiente línea decimos que head va a guardar la dirección de ese nuevo nodo que acabamos de crear. Entonces, head, que lo tenemos aquí, va a apuntar hacia este nuevo nodo, y lo voy a hacer en estos dibujos. Entonces voy a borrar este enlace, y lo que voy a hacer es que head ahora va a apuntar a ese nuevo nodo que tiene el 5. Y si observan, vemos que ahora este es el inicio, que es el push from, siempre va a insertar por el frente con ese método. Entonces, en el caso del popback, lo que va a hacer es eliminar hacia donde está apuntando head. Pero hay una condición: si head apunta nulo, eso quiere decir que no tiene ningún nodo, pues hay que decirle al usuario, o no es posible eliminar un nodo de una lista que no tiene ningún nodo, o sea, una lista vacía. Entonces, vamos definiendo el pop front. No recibe ningún elemento, más bien hay que implementarlo. Y nos copiamos esta parte y creamos el pod front. Y hay que verificar. ¿Cómo podemos verificar? Si el contador es igual a 0, quiere decir que es una lista vacía. Y lo que vamos a hacer es imprimir que está vacía. Entonces le vamos a decir al usuario, lista ligada, lista ligada vacía. Y podemos ponerle, si no es el caso, lo que hay que hacer es eliminar ese nodo que tenemos al frente. Si nos regresamos al dibujo, el nodo que está en el frente es este. Pero antes de eliminarlo, si recuerdan, como es un puntero, lo tenemos que eliminar con delete. No lo podemos hacer delete a este nodo accediendo por el atributo head, sino más bien estamos como un temporal que apunte, en este caso, a este nodo, que es donde está apuntando head, y después head decirle que apunte al siguiente nodo. Ok, una vez que head apunta al siguiente nodo, ya podemos eliminar este nodo. Entonces ese paso es el siguiente. Entonces el temporal va a apuntar a head, y una vez que ya tenemos esa parte, head va a apuntar al siguiente nodo. ¿Cómo podemos acceder a él? Si me regreso al dibujo, head está apuntando a este nodo, y lo que vamos a decir es que en su campo apunte ahora a su campo siguiente. Ok, ¿cómo hacemos eso? Es head en su campo siguiente. Ok, me faltó la flecha. Eso es lo que hace esa línea, lo voy a hacer en el dibujo, es eliminar, por así decirlo, este enlace, y enlazarlo a su campo siguiente, que es este. Entonces, en ese caso, este nodo que lo tiene temporal ya lo podemos eliminar, ¿no? Entonces ya podemos borrar temporal, ¿no? Entonces libera la memoria, y ya nuestra lista ligada únicamente va a tener dos nodos, ¿no? Si lo borramos, que es como si ya se haya hecho el delete, ¿no? Que es lo que está ahí. Vamos probando ese método. En el main, esos elementos que están ahí son los elementos que tengo aquí en este dibujo, ¿no? Si aplicamos el pod,
lo que va a eliminar o vas a eliminar este nodo. Ok, entonces lista punto por front, y lo que voy a hacer es ponerle un breakpoint ahí para que se detenga. A lo mejor lo pongo aquí para poder observar estos tres, y cuando le demos continuar se debe haber eliminado ese nodo. Ok, están, lo abro y vamos a poder ver esos tres nodos, ¿no? El del 4, el del 0 y el del 10. ¿Ok? Este es el del 4, el del 0 y el del valor 10. Y si observan aquí, el 10 es el último nodo. Después, aquí está como la pausa. Después de aplicar o saltar, se debe de eliminar el primer nodo que está apuntando con head, que es este. Entonces head en este punto se va a cambiar por este nodo de acá. Entonces paso a la siguiente. Si se observaron, ya head apunta a 0 y el siguiente dato pues es el 10. Si me regreso el dibujo, lo que pasó en este caso es que ahora head ya no apunta a ese nodo, sino apunta al nodo que está acá, y el nodo este 4 se elimina. Ok, así es como se empezó a manipular. Empezamos a manipular los nodos en tiempo de ejecución, ¿no? Nos queda, pero si observan aquí ya me aparece como pues error, aunque no truena, pero la dirección de memoria pues no es una dirección de memoria válida, ¿no? Vamos creando el size. Voy a tener la depuración, y el size lo que va a regresar es un size ¿no? Y lo único que va a hacer es retornarnos el valor de contador. Entonces copio esta información y lo único que hace el size es retornar el valor de contador. Esto lo podemos probar antes del reto, que nos imprima la cantidad de elementos. Entonces tamaño, le voy a poner cantidad, y lo que voy a hacer es correrlo, ¿no? Voy a compilar y generar el ejecutable. Se va a llamar main. Hay un error, lista ligada, canal define. Este también dice que ya lo habíamos declarado. Línea 25. Creo que está mal el método size. Faltó ponerle qué es lo que va a regresar. Sí, compilo, la compiló y lo corro, ¿no? Y ahí me imprime la cantidad de nodos que tenemos, que en este caso pues son tres nodos. Pero ¿por qué son 3 nodos si en nuestro dibujo tenemos únicamente estos 2 nodos? Lo que nos faltó en el código fue el decremento. En esta parte, que es donde se elimina el que está al frente de la lista, después de eliminar, contador hay de decrementarlo porque se eliminó un nodo, ¿no? Voy a compilar de nuevo y ejecutar el ejecutable, ¿no? Y ya tenemos que la información pues son los 2 nodos, que son los que estamos viendo justo acá, ¿no? Estos 2 nodos enlazados. Hasta aquí dejo este video. En el próximo video veremos cómo insertar al final de la lista
y también cómo eliminar al final de la lista, ¿no? Nos vemos.